Estimados alumnos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Hoy vamos a desarrollar la clase que corresponde al control social en la gestión pública. Los temas que están comprendidos dentro de esto son los que ya están previstos en la programación académica, la unidad 9 de la asignatura de políticas públicas, y vamos a empezar con una conceptualización para ir ubicándonos en el tema que vamos a tratar. Primero vamos a tomar parte de lo que es nuestra disciplina administración, donde aparecen las 4 funciones administrativas básicas: planear, organizar, dirigir y controlar. Aquí estaríamos ubicados, hablando de nuestra disciplina administración, en la última etapa de control, en el cual vamos a estar comparando, revisando lo que hemos realizado con lo planeado. Los conceptos ya son más conocidos, sobre qué son las 4 etapas, y también vamos a ubicarnos gráficamente en el ciclo de la política pública. Acá lo vamos a ver gráficamente en las distintas etapas que conceptualiza el INAP, tomando en primer lugar la introducción a la agenda, o sea, cuando está ingresando en la agenda la política pública que se quiere trabajar. Después seguimos con la etapa de formulación, adopción, implementación y evaluación. Aquí entonces la última etapa en la que nos interesa de evaluación es donde vamos a estar viendo, observando la forma en que se desarrolló la política pública, si fue de acuerdo a lo esperado, compararlo con los datos que se tuvieron originalmente y con los resultados que se esperaban que se produzcan. Según el CLAT, las etapas de las políticas públicas, las fases, son elaboración, formulación, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación. Aquí en este caso la parte de control está dividida en 2 partes. El seguimiento, que sería la evaluación durante el momento que se va desarrollando, que está ejecutando la política, y la evaluación es una vez concluida, y la comparación con lo planeado, con lo diseñado, con lo que se esperaba que se produzca, con los resultados que se esperaban alcanzar al momento de diseñar la política pública. Entonces, viendo estos 2 conceptos, estas 2 visiones distintas, estamos en las últimas etapas de evaluación o de seguimiento. O sea, estamos comprendiendo las 2 partes. Siguiendo con la parte de conceptualización, vamos a decir que la rendición de cuentas y el acceso a la información son 2 componentes esenciales de cualquier gobierno democrático. Veamos o comparemos lo que estamos diciendo aquí con lo que hemos hablado también cuando se hablaba de gobierno abierto, que es la posibilidad de compartir por parte del gobierno de la información que tiene. O sea, es una nueva forma de vincularse, de relacionarse el Estado, el gobierno con la ciudadanía a través de distintas herramientas que pueden ser tecnológicas o no. Son mecanismos que hacen posible las condiciones de participación y proximidad ciudadana en los procesos gubernamentales, abriendo nuevos canales de comunicación entre el Estado y diversos actores sociales. Estamos hablando tanto de la rendición de cuentas como el acceso a la información. O sea, tanto el uso de los recursos públicos, la forma que se han ido usando y los procesos o la información que tiene en poder del gobierno relacionado con las actividades gubernamentales. El principio de rendición de cuentas se basa en el derecho a la libre expresión y asociación. Permite que los ciudadanos se organicen y definen sus ideas e intereses frente a las acciones gubernamentales. Por eso decimos que es una característica importante dentro del gobierno democrático, porque todos estos derechos son los que tiene el ciudadano en un gobierno democrático, que es la posibilidad de reunirse, de expresarse, de asociarse y defender sus ideas e intereses
frente a la acción que realiza el gobierno. Cuando estamos hablando de transparencia, nos estamos refiriendo a la apertura y flujo de información de las relaciones políticas y burocráticas al dominio público. O sea, la transparencia es abrir al juego, abrir la información, abrir lo que se realiza dentro del gobierno, y esa apertura significa un flujo de información de las distintas organizaciones, tanto políticas como de la administración gubernamental, al dominio público. O sea, no solamente a los otros poderes del Estado o a los partidos políticos, sino a todo el conjunto de la ciudadanía. O sea, que sea disponible para cualquier ciudadano. Y eso permite que sea accesible a todos los posibles actores interesados, permitiendo su revisión y análisis y la detección de posibles anomalías. Entonces, la idea de esta transparencia permite que cualquier ciudadano con la formación adecuada pueda entender la información, lo que está compartiendo el gobierno, y a partir de ahí revisar, analizar y encontrar anomalías o hacer propuestas de ejecución de políticas de una forma distinta. O sea, esta apertura de información, esta apertura de la gestión gubernamental permite que cualquier ciudadano pueda interesarse en la gestión gubernamental y revisar, analizar, reflexionar sobre lo realizado y proponer alternativas o criticar las decisiones que se tomaron desde el gobierno. ¿Qué es lo que incluye la idea de esta transparencia? La publicación de cuentas y presupuestos gubernamentales auditados, o sea, que estén a disposición de la ciudadanía, el presupuesto, la formulación presupuestaria que se realiza desde el Ejecutivo y que posteriormente es aprobada por la legislatura o por el Congreso, y posteriormente la ejecución de ese presupuesto por parte de las distintas áreas gubernamentales. La realización de estadísticas financieras, financieras, comerciales y monetarias, o sea, sobre distintos aspectos de la gestión gubernamental que tengan que ver con la recaudación o con la ejecución del gasto, la compensación de funcionarios públicos y privados. Hablamos dentro de eso no solamente lo que tiene que ver con remuneraciones, sino con viáticos, con algún tipo de asignación o subsidio que se realicen al sector privado desde el gobierno, y datos sobre financiamiento de campañas políticas. Muchas veces la legislación prevé que desde el Estado se financien las campañas políticas o a los partidos políticos en su actividad. Entonces, esta idea de transparencia comprende también a los partidos políticos que abran, que compartan la información que de su propia gestión, o sea, la propia gestión, la ejecución de los gastos que tengan que ver con las campañas políticas o con el mismo funcionamiento de los partidos políticos. O sea, esta idea de transparencia gubernamental incluye a los partidos políticos como eventuales ocupantes de lugares de decisión posteriormente. Esto estamos hablando o definiendo lo que se trata de la transparencia. Lo contrario, la falta de transparencia es un foco potencial de abuso de poder y corrupción, otorgando discrecionalidad a quien controla, restringe o deliberadamente distorsiona el acceso a la información. O sea, la falta de transparencia lo que produce es un abuso de poder. Ese abuso de poder permite o le cercena el derecho a la información que puede tener la ciudadanía, y a partir de esa distorsión es posible la existencia de algún tipo de corrupción que estaría oculto en la información gubernamental que no se comparte con la ciudadanía. ¿Y qué es una política pública transparente?
si está disponible la información en torno a su concepción y ejecución, si es comprensible y los ciudadanos saben el papel que pueden desempeñar en ella. Acá hay algunos elementos que son importantes, que estamos hablando que la política pública es transparente a partir desde el momento de su concepción y ejecución, o sea, desde el comienzo de la política pública, desde la introducción en la agenda y posteriormente la formulación, ejecución, la puesta en marcha. Otra característica importante es que sea comprensible. Muchas veces se hace algunas pequeñas trampas que tienen que ver con decir, comparto la información, pero en realidad se la comparte en un formato que no es entendible por parte de los ciudadanos. O sea, de hecho se comparte, pero al momento de analizarla, el ciudadano encuentra muchas dificultades para comprenderlo porque la forma en que se comparte no es fácilmente entendible por cualquier persona. Y otra característica que hace la política pública transparente es que los ciudadanos puedan saber el papel que pueden desempeñar en ella. O sea, no es solamente la posibilidad de compartirlo, sino también que los ciudadanos sepan qué rol, qué es lo que se puede realizar dentro de la política pública que se está ejecutando. Muchas veces cuando se habla de la transparencia y la posibilidad que desde el gobierno se esté compartiendo, se abriendo la información sobre la gestión gubernamental, se dice que esta transparencia o este compartir información puede obstaculizar el logro de objetivos de la política pública. Lo que se puede decir, en contrario, es que en las áreas que puede tener mayor interés los ciudadanos, hablemos de salud, de educación, de infraestructura pública, siempre va a ser preferible la mayor transparencia posible. Y también son áreas, estas áreas de mayor interés por parte de los ciudadanos, que difícilmente se pueda pensar que el logro, que el compartir información, que la transparencia obstaculice de alguna forma el logro o la ejecución de la política para el logro de los objetivos planteados. De esta forma, siempre será preferible la mayor transparencia posible, atendiendo tanto a valores de justicia y equidad en la asignación de los recursos, como a su viabilidad misma a través de la participación ciudadana en la toma de decisiones. O sea, el valor este de la transparencia no significa un obstáculo para la ejecución de la política pública. O, definiéndolo en forma contraria, no se puede desde el gobierno poner como una excusa para no ser transparente, que de esa forma no estaría obstaculizando el logro de los objetivos que tienen definido para la ejecución de la política eh, que se esté analizando. La transparencia, como un valor, frena a la corrupción y la rendición de cuentas permite reprimir o castigar a gobernantes y servidores públicos que no utilicen correctamente los recursos puestos a su disposición por parte de los gobernados. O sea, la idea esta de transparencia se lo visualiza como una forma de ayudar a que la corrupción no aparezca o que no se generalice o que no sea importante dentro de la gestión gubernamental. Y la rendición de cuentas permite revisar los resultados, la forma en que se usaron los recursos y con eso reprimir o castigar a los gobernantes, a los servidores públicos, a los funcionarios que no han utilizado los recursos públicos puestos a su disposición como correspondía. Es una forma que los ciudadanos ejercen una potestad sobre los actos de gobierno. Más adelante vamos a ir viendo la forma en que se pueden visualizar las rendiciones de cuentas y cómo se evalúan. La corrupción, ante la ausencia de transparencia, lo que produce es poner a los intereses particulares sobre los generales.
y tiene efectos nocivos sobre la equidad y eficiencia en la asignación de recursos. Cuando estamos hablando de poner a los intereses particulares sobre los generales, estamos hablando que el interés particular de los actores corruptos en la gestión de las políticas públicas figuran con mayor importancia que el interés general del conjunto de la comunidad. Y por eso es que producen en definitiva efectos negativos sobre la equidad y eficiencia en la forma en que se asignan los recursos públicos. La corrupción, en definitiva, perjudica a quienes menos tienen, justamente por lo que decíamos hace un rato, de que tiene efectos nocivos sobre la equidad y la eficiencia en la forma que se asignan los recursos. Perjudica la construcción del Estado porque la gestión gubernamental corrupta termina perjudicando la definición de Estado y la forma en que se vincula con la ciudadanía, porque se está desarrollando al margen de las normas y de las instituciones públicas definidas por la legislación. La transparencia y la rendición de cuentas son dos poderosas armas en contra de la corrupción, pues permiten exponerla y tomar las medidas necesarias para irla eliminando gradualmente. La exposición viene atada a la transparencia, como una forma de lo que hablábamos hace un rato del control que se puede realizar sobre la política pública a partir de el compartir la información de la gestión gubernamental, y la rendición de cuentas como una forma de observar la utilización de los recursos por parte de los funcionarios. Y estas dos acciones permiten exponerla, ponerla a visualizarla a la corrupción y que sea posible tomar medidas preventivas para irla eliminando gradualmente. O sea, que haya menos ocasiones para que los funcionarios, los agentes gubernamentales puedan ser corruptos. Seguimos con legitimidad y gobernabilidad. En vamos a hablar de un paper de Oslak bastante interesante que señala eh, la existencia en el idioma inglés de la palabra accountability, que no hay una traducción o una acepción exactamente igual dentro de nuestro idioma castellano, y él señala como una propuesta de la aparición de una palabra nueva que vaya construyendo ese concepto. Este razonamiento lo hace a partir de el entendimiento de que hay patrones culturales que ya están arraigados en la cultura inglesa, digamos, y que esta palabra accountability representa la idea de la vocación que tiene el funcionario por rendir cuenta sin que nadie se lo exija, sin la aparición de la exigencia. Cosa de que el término o la palabra responsabilización, que es la que usualmente usamos dentro del castellano, alude a una relación donde el sujeto es sometido por otros u otro a un proceso de exigencia puntual de rendición de cuentas, en función de compromisos o obligaciones que él mismo adquiriera al hacerse cargo de alguna gestión, logro de cierto objetivo meta resultante de la aplicación de los recursos, o sea, la ejecución de los recursos que esté obligado a una rendición de cuentas. Entonces, en ese caso, en nuestro idioma, la palabra responsabilización estaría aludiendo a esa idea, a ese concepto del funcionario, de la persona que se ve obligada a rendición de cuentas, pero lo que está puntualizando es que está siendo obligado a hacer esa rendición. En el idioma inglés, la existencia de este accountability connota la obligación misma de rendirse cuenta voluntariamente asumida por el sujeto.
O sea, a diferencia del término nuestro en castellano, la idea en inglés es que hay una voluntad por parte del funcionario, de la persona, de rendir cuenta sin que haya un tercero que se lo exija. Entonces implica que la obligación forma parte de los valores y por extensión de la cultura del sujeto, y no depende de que la misma resulte exigible por otro. Entonces, ante esa diferencia de que el término responsabilización, que es lo que usamos normalmente en castellano, no representa la idea exactamente de accountability. En algunos lugares directamente optan por usar el término en inglés, por no encontrar una acepción en castellano que la represente, y aparece la idea por parte de Oslak de utilizar un nuevo término, respondibilidad, que significaría algo así como la acción y efecto de rendir cuenta por parte de un agente respecto a los resultados de la responsabilidad asumida, metas logradas, productos entregados, recursos empleados en función de un acuerdo implícito o formalizado. Entonces ahí tenemos la palabra que sugiere que entiende Oslak sería mucho más representativa de la idea de accountability que aparece dentro del idioma inglés. En contraste con el concepto de responsabilización que habíamos hablado originalmente, la respondibilidad mostraría dos diferencias significativas. Invierte la dirección de la exigencia en el sentido de que será en primer lugar el agente y no el mandante quien demostrará su voluntad de rendir cuenta, sea por un imperativo moral, una autoexigencia ética o simplemente como una pauta cultural enraizada en su conciencia. O sea, se estaría acercando mucho más a la idea en inglés de la existencia de la accountability. Y recíprocamente el ciudadano no necesitaría acudir de existir respondibilidad en el sentido indicado a la imposición de una exigencia de rendir cuenta. O sea, en este caso aparecería por parte del funcionario la vocación, la voluntad de rendir cuenta sin que sea exigido, y por otra parte el ciudadano no necesitaría recurrir o acudir a algún tipo de obligación contra el funcionario para que rinda cuenta, ya que por la propia vocación del funcionario podría recibir la información del uso de los recursos públicos. Y el otro término que habíamos hablado dentro de esta conceptualización era la de gobernabilidad. Se concibe la gobernabilidad como la dinámica existente entre los actores políticos y el conjunto de instituciones y procedimientos que rigen una sociedad. Los actores políticos incluyen básicamente al Estado, los partidos políticos y la sociedad civil. La institución y los procedimientos, por su parte, se conciben en forma amplia como las entidades y normas formales e informales que condicionan el comportamiento de individuos, grupos y organizaciones dentro de una sociedad. Si eso tenemos como definición de gobernabilidad, también tenemos que aparece cuando hay una crisis de gobernabilidad o cuando existe un problema de gobernabilidad, y se lo puede definir ante la presencia de alguna o varias de estas situaciones. Incapacidad de las reglas y procedimientos para resolver los problemas de interacción. O sea, cuando las reglas y procedimientos que están definidos desde el Estado no permiten resolver los problemas típicos que puede haber dentro de una comunidad de interacción entre sus distintos integrantes o entre los integrantes de la sociedad civil y la gestión gubernamental. O sea, cuando las normas y procedimientos no pueden resolver los problemas. También cuando hay una débil o inadecuada institucionalización de las reglas y procedimientos. O sea, no solamente que las reglas y procedimientos no pueden resolver el problema, sino también que hay una débil o inadecuada institucionalización. Y también
la emergencia de nuevos actores estratégicos, del cambio estratégico de actores poderosos que replantean la fórmula o de la incapacidad de los actores estratégicos para mantener niveles básicos de ley y orden. Esos son los casos en donde aparecen las crisis de gobernabilidad. Y la democracia, al permitir la expresión y canalización de las demandas y al proveer mecanismos de ajuste institucional, consigue que las dinámicas sociales se encaucen sin necesidad de derivar en situaciones violentas, que son la mayor muestra de ingobernabilidad. O sea, la propia característica de la democracia como una forma de participación de la ciudadanía, de elección de sus gobernantes, de la renovación de la autoridad tanto legislativa como ejecutiva, permite, cuando hay algún tipo de desacuerdo, que los propios mecanismos institucionales se vayan ajustando y que la dinámica social que aparece por los problemas para resolver la interacción entre los distintos actores o la ausencia o la debilidad de las normas y procedimientos sean resueltos por las mismas instituciones de la democracia. Por lo tanto, al hablar de una gobernabilidad sostenible, solo se puede hablar de una gobernabilidad democrática. En términos generales, podemos entender como tal la capacidad del sistema político para articular las demandas de la ciudadanía y resolverlo oportunamente a través del funcionamiento de las instituciones básicas. O sea, el propio sistema político va resolviendo las dificultades de gobernabilidad y a largo plazo se logra la idea esta de gobernabilidad sostenible. Y como las instituciones del sistema político se originan en la propia voluntad del pueblo, de los mandantes, esto es compatible solamente con la democracia y por eso hablamos de una gobernabilidad democrática compatible con la gobernabilidad sostenible a través del tiempo. Así se refiere al funcionamiento adecuado de varios factores, entre los cuales se puede mencionar el ejercicio del poder en nuestra sociedad, especialmente las características del régimen democrático, la forma de gobierno, la relación entre los poderes del Estado, los sistemas políticos, los sistemas de partidos políticos y la capacidad de lograr acuerdos entre las fuerzas políticas. Y por tanto, para poder hablar de gobernabilidad democrática, es necesario referirse a la gestión del gobierno, su capacidad para la implementación de políticas públicas, la obtención de metas establecidas y el conjunto de mecanismos y a los procedimientos que se refieren a una efectiva participación ciudadana. Una efectiva participación que no debe ser únicamente la participación que surge a través del voto en la elección de los diferentes de los gobernantes, sino también algunos mecanismos de participación que permitan al sistema político ir fortaleciendo la capacidad de gobernabilidad. Entonces, los factores que afectan la gobernabilidad son aquellos que por su inexistencia o inoperancia no contribuyen a la reconstrucción de las reglas del juego, de la democracia y de la credibilidad. El respeto y la confianza de la gente en las entidades públicas y que por consiguiente no posibilitan la convivencia pacífica y el mejor empleo de los recursos disponibles en el país. Y los factores que inciden en la crisis de gobernabilidad son los siguientes. Deficiencia en la administración y efectivo acceso a los medios de justicia, con escasos canales de participación y fortalecimiento de la sociedad civil, que reclama transparencia en la toma de decisiones y espacios democratizados de poder social. O sea, la ausencia de justicia o las dificultades para acceder a la administración de justicia es uno de los factores que incide en la crisis de gobernabilidad. Falencias en la real promoción, defensa y ejercicio de derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, con especial relevancia en el momento actual en la necesidad de superar la desigualdad social y económica, que sigue aumentando en vez de estar disminuyendo. Y carencia de un sector público responsable y eficiente
que aleje la corrupción de sus prácticas habituales. Lo que hablábamos de la corrupción como un problema que debilita el Estado, acá lo estamos viendo también que no solamente debilita el Estado, sino también afecta la gobernabilidad. Otro término importante que vamos a definir es responsabilidad. Y en este caso vamos a diferenciar los distintos tipos de responsabilidades que aparecen, que son responsabilidad política, administrativa, civil y penal, y que van a depender cada una de estas, la aparición de cada una de estas según las normas que se estén transgrediendo. Estas responsabilidades son acumulables, o sea que un mismo hecho puede originar varias de ellas y la responsabilidad penal las implica o las abarca a las restantes necesariamente. ¿Qué es la responsabilidad política? Es inherente al sistema democrático y deriva del principio según el cual la autoridad se ejerce por representación del pueblo. El modo genérico de hacerla efectiva es el voto, sea mediante la no renovación de mandato o su revocación, y los diferentes sistemas constitucionales prevén formas de destitución o juicio político. La responsabilidad política no necesariamente implica la transgresión de normas jurídicas, sino es que es suficiente el criterio según el cual no se ha desempeñado satisfactoriamente el mandato. Y cuando esto último ocurre, se acumula a las responsabilidades administrativas, civiles y penales. Observen que es posible que exista una responsabilidad política y sin embargo que no existan ninguna de las otras responsabilidades, ni administrativas, ni civiles, ni penales, sino que se trate que la actividad realizada por los gobernantes no satisface la expectativa del pueblo. Entonces se activan algunos de los mecanismos, ya sea no renovación de mandato o la revocación o destitución o un juicio político, y a través de esos mecanismos se termina la función gubernamental que haya tenido asignada ese funcionario. El segundo tipo de responsabilidad es la responsabilidad administrativa, que surge cuando se transgreden normas, instrucciones, órdenes de servicio o deberes éticos. Estamos hablando dentro de la propia gestión administrativa gubernamental. La responsabilidad civil consiste en la obligación de reparar el daño causado por un hecho o acto que transgrede el orden jurídico. Y la responsabilidad penal, corresponde a la comisión de un delito, y cuando media la existencia de dolo, generalmente implica como accesoria la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Eso lo habrán visto cuando se hablan algunas noticias de los juicios que se realizan a algunas personas que han sido funcionarios. Cuando se realiza la condena es una parte lo que es la prisión y otra parte, como accesoria, la inhabilitación para volver a ejercer cargos públicos. Normalmente la inhabilitación para ejercer cargos públicos se lo hace por el doble del periodo del tiempo de la condena penal que debe cumplir la persona. Cuando el hecho delictivo afecta a la administración pública, genera automáticamente responsabilidades administrativas y civiles. Y si origina daño y perjuicio a tercero, implica la obligación de resarcirlo. O sea, eso también es parte de las responsabilidades civiles o como consecuencia de los hechos que se realizan en la gestión del gobierno. Sobre la evaluación de políticas públicas, vamos a empezar mencionando que dentro del sistema representativo que tiene nuestro país, las instituciones representativas fueron elegidas porque en teoría son las que mejor combinan
que los representantes reciban la autoridad necesaria para gobernar y que lo hagan en defensa de los intereses de la sociedad. La idea de que sean representantes del pueblo hace de que necesariamente reciban la autoridad suficiente para poder ejercer en los actos de gobierno y que lo que realicen desde la gestión gubernamental sea en defensa de los intereses del mandante, o sea, de la sociedad o del pueblo. También vamos a mencionar la existencia de el concepto de accountability, tanto vertical como horizontal. La idea de la accountability vertical es la existencia del control por parte del ciudadano a partir del voto en la forma en que se elige, se renueva el mandato o se revoca de las autoridades. Es un concepto, cuando se lo menciona así, parecería insuficiente porque dentro de, por ejemplo, la gestión gubernamental argentina, esto ocurriría cada 2 años, si estamos hablando de la gestión legislativa, y cada 4 en la ejecutiva. Pero aparece, además de la accountability vertical, una accountability societal, que tiene que ver con la forma en que la sociedad, que el pueblo, va efectuando el control de la gestión gubernamental más allá del propio ejercicio del voto. Y la accountability horizontal es la forma en que se plantea que el propio gestión del Estado o los propios organismos del Estado, las propias instituciones del Estado, controlen la gestión del estatal. O sea, la existencia de organismos estatales que se especializan en el control de la gestión que realiza el gobierno. Como complemento conceptual también tenemos que hablar del paradigma post-burocrático, que son las características que va tomando las nuevas ideas que se utilizan en la gestión del Estado, muchas de las cuales son originales o están vinculadas con conceptos que vienen de la actividad privada. Entonces, la existencia de una organización flexible capaz de apoyar nuevos principios de gestión pública de raíz empresarial, un sistema de prestación pluralista basado en relaciones competitivas de carácter mercantil y una tendencia hacia la clientelización de las relaciones de la administración con sus públicos. Dentro de los mecanismos de control ciudadano que van surgiendo, que están vinculados con las ideas de legitimidad y el fortalecimiento democrático, aparecen algunas que están resumidas en este cuadro. Dentro del ámbito de control político, ya sean los distintos poderes ejecutivo, legislativo y judicial, aparecen las acciones de revocación de mandato, iniciativa popular y referéndum, y generadas por la sociedad civil, las acciones de interés público. Y dentro del ámbito de control administrativo, ya sean las empresas públicas estatales y públicas no estatales, aparecen generadas por el Estado las organizaciones sociales, el presupuesto participativo, las veedurías distritales y la audiencia pública, y generadas por la sociedad civil, la veeduría ciudadana y comité de vigilancia. Verán que algunas de estas fueron apareciendo en algunos países latinoamericanos y algunas otras en otros. Pero en definitiva todas se tratan de posibilidades o acciones que se pueden realizar desde la ciudadanía para, en la búsqueda del control de la gestión que se realiza en el gobierno. Y hablando de esta gestión gubernamental, hay mecanismos de participación que ya están previstos en nuestra Constitución Nacional. Estamos hablando de la Constitución del 53 con la reforma introducida en 1994 que permitió la introducción de instituciones propias de la forma semidirecta de democracia y mecanismos de control de la ciudadanía que propician el control social. O sea, estamos hablando de la posibilidad de que
los ciudadanos no limiten su participación y su control de los funcionarios gubernamentales al derecho al ejercicio del voto, sino también posibilidades de participación en otros momentos. Entonces, dentro de la Constitución aparece el derecho a la iniciativa popular, que es la posibilidad que los ciudadanos formulen propuestas legislativas y que esas sean después consideradas por parte de la legislatura o el Congreso. La existencia de consulta popular cuando algún tema es de interés por parte de las autoridades legislativas de ponerlo en conocimiento y ver la opinión que tiene el pueblo. Derecho a la participación definidas en el artículo 42 de la Constitución, el acceso a la información pública, definido también en la Constitución por la posibilidad que tienen los fortalecimientos que tienen los partidos políticos para participar dentro del sistema democrático, y además una novedad que trajo la Constitución del 94 es dar rango constitucional a algunos tratados internacionales. Entonces, la existencia de esos tratados internacionales permite que la ciudadanía tenga el derecho a acceder a la información pública. O sea, cuando existe algún interés por parte de la ciudadanía de conocer, lo puede peticionar y la autoridad gubernamental está obligada a suministrar la información o a justificar el por qué no puede dar esa información. También aparece dentro de la reforma del 94 la acción de amparo, que anteriormente solamente existía por el carácter de jurisprudencia que tenía, pero ya está previsto dentro del texto constitucional, y también aparece dentro del mecanismo de participación el defensor del pueblo de la nación. Y también hay otros mecanismos que provienen de las normas que surgen por leyes que prevén la participación ciudadana. La audiencia pública, la gestión de intereses, la elaboración participativa de normas, el acceso a la información pública, reuniones abiertas de los entes reguladores de servicios públicos, carta de compromiso con el ciudadano y la participación y las asociaciones. La audiencia pública son la posibilidad que tiene, esto lo vemos normalmente en los entes reguladores cuando, por ejemplo, están discutiendo un nuevo cuadro tarifario o los reglamentos de gestión del servicio público, llaman a una audiencia pública en el cual los distintos ciudadanos e interesados en participar se anotan y tienen un tiempo para exponer en esa audiencia, y que después se supone que van a ser considerados los argumentos dichos dentro de esa audiencia a la hora de definir la normativa que se esté hablando. La elaboración participativa de normas es abrir, quizás se pueda hacerlo a través del uso de la tecnología, una forma de enriquecer las propuestas legislativas a través de la participación del ciudadano dentro de la redacción, la propuesta de normas. El acceso a la información pública que habíamos mencionado hace un rato, reuniones abiertas de los entes reguladores de servicios públicos. La Carta de Compromiso con el Ciudadano es una forma de trabajo que se diseñó desde la Secretaría de la Función Pública, en el cual un organismo define ciertos compromisos de mejora de su propia gestión, y ese compromiso lo firma públicamente con las autoridades de la Secretaría de la Función Pública, y después, en el trabajo conjunto, van articulando la forma de trabajo para ir logrando los indicadores
que se hayan tomado o se hayan definido en esa carta de compromiso con el ciudadano. Aparece también el caso de la participación y de las asociaciones. Esto es en el caso de la asociación de consumidores que tienen algún tipo de derecho para participar dentro de algunos temas de tratar que tienen que ver con la defensa del consumidor, la información al consumidor o la educación del consumidor. Hablando o siguiendo con los sistemas de control dentro de la gestión gubernamental, en el caso de Nación, la forma de control se hace con un control externo y un control interno. El sistema de control interno se realiza a partir de la SIGEM, la Sindicatura General de la Nación, y después con las unidades de auditoría internas que están funcionando en cada una de las áreas gubernamentales. Y después tenemos el control externo con las instituciones creadas por la propia Constitución, como la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo. Después aparecen como forma de control dentro de la Oficina Nacional de Presupuestos, que es la encargada de la formulación presupuestaria, el sistema de seguimiento físico y financiero que realiza esa oficina. Está organizado en torno a un conjunto de indicadores con información sobre el gasto programado ejecutado y sobre producción de bienes y servicios correspondientes a los programas incluidos en el presupuesto nacional. Dentro de los formularios presupuestarios que se utilizan dentro de la formulación presupuestaria, aparecen también la producción de bienes y servicios que se esperan realizar con los recursos que se solicitan. A partir de eso, se puede hacer un seguimiento sobre los resultados o alcanzados como indicadores tanto físicos, financieros, o sea, el avance en la producción de bienes y servicios y la cantidad de recursos utilizados. O sea, toda esta información la cuenta la Oficina de Presupuesto y se puede hacer ese tipo de seguimiento. La información que se realiza proviene de los informes trimestrales que los programas entregan a la Oficina de Presupuesto y del Sistema de Información Financiera, el CIDIF, de la Secretaría de Hacienda. O sea, combina la información que realiza el que ejecuta el presupuesto y suministra información de los avances en la producción de bienes y servicios con la ejecución presupuestaria que surge del software que es el CIDIF, que se utiliza para las registraciones contables. Otro caso que aparece es el CIEMPRO, que es un sistema de información, evaluación y monitoreo de políticas sociales. Dentro de las líneas de acción que tiene, está relacionado un componente de evaluación del programa y se centra en evaluaciones ad hoc de programas que forman parte del CIEMPRO. Se incluyen evaluaciones ex ante, o sea, antes de la ejecución, para definir la línea de base con la cual después se va a evaluar en la política pública. La evaluación es diagnóstica de distintos aspectos de la ejecución del programa. La evaluación desde la perspectiva de los beneficiarios, la evaluación del resultado y de impacto, y las opiniones evaluadoras, que son evaluaciones cortas de programas o sectores específicos que se realizan con base en un formato estandarizado. O sea, verán que en el caso del ejemplo este del CIEMPRO, tiene distintas formas de evaluación que van enriqueciendo la información de la forma en que se ejecutan los programas sociales y permiten retroalimentar la formulación, el diseño de los propios programas. Dentro del sistema de gestión por resultados de la Subsecretaría de Gestión Pública aparecen los acuerdos programa, se fijan objetivos de gestión de cada organismo y se los compatibiliza con los objetivos estratégicos del gobierno nacional, o sea, una forma de ir articulando la propia gestión del gobierno y que vaya todo al mismo sentido.
los compromisos de resultados de gestión firmados con los responsables de la distintas gerencias o área operativa y la dirección del organismo público y otros distintos niveles de áreas de organización con el fin de dejar establecidos los resultados a alcanzar por cada gerencia o área, las consecuencias derivadas del cumplimiento o no de los compromisos asumidos, y el conjunto de indicadores por medio de los cuales se evaluará el cumplimiento con las metas acordadas. Y la carta de compromiso con el ciudadano, suscripta entre el máximo responsable del organismo y la jefatura del gabinete, como representante a la ciudadanía, que fue lo que mencionamos hace un rato, que son ciertos compromisos relacionados con la gestión que suscribe el responsable del área gubernamental con ideas de mejora de su propia gestión. Al hablar de los organismos de control externo, se pueden identificar desde el punto de vista de diseño institucional 3 tipos de modelos. El primer lugar, modelo francés de la Corte de Cuentas, organismo colegiado creado por Napoleón en el año 1807 y que forma parte de la administración pública, o sea, está dentro de la propia administración pública. El segundo caso es los casos italianos de la Corte dei Conti o el caso español del Tribunal de Cuentas, constituyen ejemplos de un modelo de instituciones colegiadas caracterizado por su independencia del poder administrador y del poder legislativo y que constitucionalmente tienen funciones jurisdiccionales. Es el caso de la función de control externo que tiene la provincia, el propio Tribunal de Cuentas de la provincia de Catamarca. Tiene un cuerpo colegiado, tiene independencia tanto del Ejecutivo como del Legislativo, articulan algunas cosas con esos poderes y que tiene función jurisdiccional, que significa la capacidad de juzgar a los funcionarios por los el desempeño en la función y la rendición de cuentas que realiza. Y por último, puede identificarse el modelo angloamericano de Contralor General o Auditor General, según los casos, y que es un órgano unipersonal en la órbita del Congreso. Si bien poseen en general una competencia que incluye el control legal y de regularidad, no tienen funciones jurisdiccionales e incorporan el control de gestión, con el propósito de verificar la economía, la eficiencia y eficacia de los actos de administración pública. Esto en nuestro país lo vemos en el caso de Nación, la existencia de la Auditoría General de la Nación. En el caso argentino es un cuerpo colegiado en el cual la presidencia del cuerpo de auditores lo tiene el principal partido de oposición. Hay un colegio de auditores que son designados por los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Y la diferencia que tienen con el Tribunal de Cuentas es que no tienen función jurisdiccional, o sea, no tienen capacidad para juzgar a los funcionarios, pero sí tienen la capacidad de realizar el control de gestión. O sea, no solamente realizan un control de legalidad, sino también de la forma en que se realiza la gestión gubernamental. Con esto cerramos la clase de control social de gestión pública, la idea del control de evaluación de las políticas públicas a partir de el fortalecimiento de la democracia y que permite a los ciudadanos una mejor y una mayor interacción con las instituciones gubernamentales y permitir, a partir de la transparencia y la rendición de cuentas, conocer el rumbo, la gestión gubernamental y poder tener incidencia en el caso que existan desvíos que no satisface la expectativa de la comunidad. Bueno, con esto terminamos la clase, así que será hasta otra oportunidad.